Magnificat anima mea Dominum. Et exultans. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz os saludo y bendigo con sus familias y patrias. Seguimos nuestra explicación, meditación sobre el Catecismo de Vida Espiritual del Padre Gabriel de Santa María Magdalena Carmelita Descalzo. En este capítulo 10 el Padre nos habla de la mortificación, debido a que contiene unas 15 preguntas y respuestas. Haremos dos charlitas de esto. ¿Qué se entiende por mortificación? Ya nuestro Señor lo había dicho, ¿no? Si no hacen penitencia, todos perecerán. Haga penitencia, gritaba San Juan Bautista cuando empezó su predicación. Entonces, ¿qué es penitencia o mortificación? ¿Qué es? ¿Qué se entiende por mortificación? Se entiende por mortificación el trabajo espiritual emprendido por el alma para hacer morir en sí mismo las tendencias naturales que obstaculizan su vida sobrenatural. Otros términos más o menos sinónimos de mortificación son abnegación, renuncia, sacrificio, penitencia. Bien. Entonces, después del pecado original, por desgracia, estamos inclinados al mal, al egoísmo, a la injusticia. No tenemos control sobre las pasiones. Las pasiones ya no obedecen al cuerpo, y tenemos que luchar y hacer penitencia, mortificarnos. Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus concupiscencias, dice San Pablo a los Gálatas. Entonces se entiende por mortificación el trabajo espiritual emprendido por el alma para hacer morir, es decir, dominar en sí misma las tendencias naturales que obstaculizan su vida sobrenatural, que impiden el avance en la vida espiritual. ¿Es necesaria la mortificación? Sí. Como es innata en nuestra naturaleza la tendencia al bienestar, y esta tendencia apunta a objetos ilícitos, quien no llegase a dominarla conteniéndola en sus justos límites caería necesariamente en la imperfección y en el pecado. Con otras palabras, debido a las heridas, como dice Santo Tomás de Aquino, debido a las heridas del pecado original en nosotros, la concupiscencia, la tendencia que apunta a objetos ilícitos, si no está mortificada, dominada, nos llevaría a la imperfección y al pecado. Es preciso, pues, hacerse señores de estas tendencias. El trabajo espiritual emprendido a este fin se llama precisamente mortificación. Entonces, debido que nuestra naturaleza está herida, inclinada al mal, las pasiones son energías buenas en sí, pero ciegas, no disciernen bueno y malo, quieren satisfacción, como un perro come cualquier carne, aunque sea intoxicada, no se da cuenta. A esto nos impulsan las tendencias malas. Entonces es preciso dominar esas tendencias, y el trabajo espiritual hecho en esta materia se llama precisamente mortificación. ¿En qué consiste, pues, la mortificación? Bien, la mortificación es el trabajo ascético de lucha espiritual, por medio del cual intenta el alma llegar al dominio perfecto de todas las tendencias a la satisfacción personal, poniéndoles un freno con la voluntad firmemente decidida a contrariarlas para quedar al fin señora de ellas. Entonces la mortificación es el trabajo
ascético, de ejercicio espiritual, de lucha espiritual, por medio del cual intenta el alma llegar al dominio perfecto de las tendencias que nos inclinan al mal, al pecado y a la satisfacción personal, sin discernir si es lícito o ilícito, si es pecado o no es pecado, poniéndoles un freno. Entonces, si ponemos freno a las tendencias, bien, con una voluntad firmemente decidida a contrariarlas, es para quedar libre, señor de ellas, y no ser adicto ni esclavo. ¿Qué es un borracho? ¿Qué es un drogadicto? ¿Qué es un mujeriego? ¿Qué es un perdido? Es un esclavo de sus pasiones. Y esto también es importante desde la niñez, ayudar a los niños a no ser, no obedecer a los caprichos de los niños, no seguir los caprichos de los niños. Los papás, por ejemplo, educadores que dejan niños hacer todo lo que quiere, siguen sus caprichos, están muy equivocados, porque hoy si da satisfacción a todos sus caprichos, mañana de grande tendrá otros caprichos. ¿Cómo se practica la mortificación? Se puede llegar al dominio de las propias tendencias imperfectas y malas, sea absteniéndose de los actos a que incitan, sea también imponiéndose a actos contrarios a las inclinaciones naturales. En todo caso, se trata de imponerse con la voluntad algo que desagrade nuestro natural apetito de satisfacción. Entonces, la mortificación consiste que más bien se llega a la mortificación, se llega a la mortificación, sea absteniéndonos de los actos a que incitan las tendencias, digamos, naturales, indisciplinadas, sea también imponiéndonos actos contrarios a las inclinaciones naturales, absteniéndonos de, por ejemplo, de fumar, de tomar, de eso, de aquello. En todo caso, se trata de imponerse con la voluntad algo que desagrade a nuestro natural apetito de satisfacción. Entonces, nuestra naturaleza está inclinada a dar satisfacción a sus apetitos, a sus deseos. Bien, tenemos que abstenernos de esas cosas o hacer lo contrario de lo que piden. ¿Cuál es el elemento más importante en todo acto de mortificación? De los dos elementos que entran en todo acto de mortificación, el acto o abstención que repugna a la naturaleza y el acto de voluntad con que nos lo imponemos. Este último es el principal, porque la cualidad moral de un acto depende siempre de la intervención de la voluntad. Entonces, ¿cuál es el elemento importante del acto de la mortificación? Es la voluntad. Es la voluntad. Claro, hay la abstención que repugna a la naturaleza. Pero esto no es todo. Si yo con mi voluntad decido de no dar satisfacción a esta tendencia o esta pasión, ahí yo me impongo con la voluntad y es un acto meritorio. Por eso hay que practicar la mortificación no por fuerza o por rutina, sino con sincera y decidida voluntad para no hacernos esclavos de las pasiones. ¿Con qué fines se practica la mortificación? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué nos mortificamos? El fin más fundamental de la mortificación es hacer posible la existencia, el progreso y la perfección de la vida espiritual personal. Entonces nos mortificamos, ayunamos, nos privamos de dar satisfacción a nuestros caprichos, a nuestras tendencias, a nuestros deseos. Y bien, hacemos esto con el fin de tener progreso y perfección en la vida espiritual. Sin embargo, la mortificación es también un óptimo medio para demostrar a Dios nuestro amor y se puede practicar hasta con fines apostólicos. Entonces uno se mortifica, uno hace penitencia, no da satisfacción al comer, al beber, al placer o a las cosas que nos atacan. Primero para progresar espiritualmente y perfeccionarte
perfeccionarse espiritualmente, y también la mortificación es un óptimo medio de demostrar a Dios nuestro amor. Y también hacemos penitencia, mortificación con fines apostólicos. Por ejemplo, uno ayuna por la conversión de alguien. Uno se priva de algo dándolo de limosna para ayudar a la conversión de una persona. ¿En qué sentido depende de la mortificación la existencia, el progreso y la perfección de la vida espiritual? Muy interesante esto. Entonces, ¿en qué sentido depende de la penitencia, de la mortificación, la existencia, el progreso y la perfección, santificación de la vida personal? Depende de la mortificación la existencia misma de la vida espiritual, en cuanto que el apetito desarreglado de cosas prohibidas, bajo pecado grave, si no es mortificado, hace caer en el pecado mortal, destruyendo así, juntamente con la gracia santificante, la misma vida espiritual. Entonces, si uno no hace penitencia, si no se mortifica, si uno no se mortifica y no mortifica el apetito, los deseos desarreglados de cosas prohibidas, cosas prohibidas bajo pecado grave, si uno no se mortifica, este apetito desordenado, tiránico, nos hace caer en el pecado mortal, destruyendo así, juntamente con la gracia santificante, la misma vida espiritual. Entonces, el que da satisfacción a sus pasiones en cosas ilícitas, hace pecado mortal. Y el pecado mortal es la destrucción de la vida espiritual, porque el pecado mortal, al destruir la gracia santificante, expulsa la caridad. Y sí, porque cuando uno peca completamente, ama la cosa que quiere tener o gozar, de la cual quiere gozar, la ama más que Dios. Entonces, el pecado mortal destruye la gracia, destruye la caridad, expulsa el demonio y nos hace esclavos del demonio y de nuestras... expulsa el Espíritu Santo, perdón, y nos hace esclavos del demonio y de nuestras pasiones. Entonces, la mortificación es de suma importancia porque de ella depende la existencia, el progreso y la perfección de la vida espiritual. Las pasiones no mortificadas, nos impulsan al pecado mortal, y el pecado mortal expulsa la gracia, la caridad del Espíritu Santo, nos hace espiritualmente hablando muertos. San Pablo lo dice muy claramente: tenedlo por tenerlo dicho y entendido, que ningún adúltero, ningún fornicario, ningún avaro que se idolatra heredará el reino de los cielos, por ejemplo. Efesios 5:5, y también lo dice en la 1 Corintios capítulo 6 y 9 siguientes: no se hagan ilusiones, hermanos, no se hagan ilusiones, porque ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los homosexuales, ni los rapaces heredarán el reino de los cielos. Y también los Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus apetencias. No ofrezcan sus miembros como armas de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofrézcanse ustedes mismos a Dios como muertos retornados en la vida, sus miembros como armas de justicia al servicio de Dios, pues el pecado no dominará ya sobre ustedes, ya que no están bajo el yugo de la ley, sino de la gracia. Entonces, queridos hermanos, cuando uno ofrece su cuerpo al pecado, se hace esclavo del pecado, y es realmente muy, muy peligroso. Entonces, sin penitencia, no se puede
no se puede santificarse. Sin penitencia no se puede incluso salvarse. Entonces, de ahí la exhortación en toda la Biblia a la penitencia, penitencia y penitencia. Hagan penitencia, dice San Juan Bautista, ya acerca el reino de los cielos. Arrepiéntate pues de esa maldad y ruega al Señor a ver si te perdona tu pensamiento malo. Hechos 8:22, por ejemplo. Den pues frutos dignos de conversión y no anden diciendo que tenemos a Abraham por padre, decía Juan Bautista. Lucas 3:8, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, si no hay penitencia, no, muy sencillamente no hay salvación. Si no hacen penitencias, todos perecerán, dijo también el Señor. Eso también de suma importancia. Y hoy, por desgracia, viviendo en un mundo paganizado, no nos damos cuenta, pensamos que todo anda bien, con tal que tengamos bienes materiales y demos satisfacción. Y ahora ¿cómo llegamos a una aberración total? ¿No? En todos los países cristianos prácticamente se practica, sí, pero hasta quieren legalizar el pecado de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Eso es algo muy, muy, muy grave esto, algo sumamente grave. Un solo pecado mortal de la vida espiritual. Ahora imagínense cuando se legaliza oficialmente un pueblo, en sus leyes acepta esto, qué pecado hace delante de Dios, ¿no? Es algo tremendo, es algo tremendo. Dios mío, misericordia. Por eso podemos decir el modernismo absurdo, liberal, podemos decir ateo, de cierto modo, que falsifica la fe cristiana en la iglesia, y bien nos llevó a esto, ¿no? Hasta sacerdotes que van a bendecir supuestamente hombre, con autorización de obispos en Alemania. Esto es una falsificación radical de la fe cristiana. Esta gente no podemos no ser ni cristiana ni católica, mucho menos obispos, unos renegados, unos apóstatas de la fe. Es gravísimo esto. Es realmente burlarse del mundo. En lugar de predicar la penitencia, la conversión a esos pobres pecadores, quieren darle hasta bendecir su pareja. Pero ¿cómo puede bendecir el pecado, hombre? No se puede esto. Es como si bendijera a Satanás. Satanás ya está maldito, ¿no? Continuamos nuestra reflexión. Entonces, sin la mortificación no hay ni progreso, ni perfección, ni vida espiritual en nosotros. Como la práctica de las virtudes generosas no es posible sin una grande abnegación de sí mismo, nadie podrá progresar seriamente en la virtud si no se acostumbra a renunciarse de continuo. Entonces, si no hay penitencia, no se puede practicar la virtud. De ahí la importancia de la abnegación. La abnegación, penitencia, ayuno, y como dijimos, incluso enseñar a los niños la caridad con el prójimo y no dar satisfacción, no dar satisfacción a todos sus caprichos. Si quieres ser perfecto, vaya, vende todo lo que tienes, de los pobres, venga y sígame. Como dice Cristo en Mateo 19:21, por ejemplo, la penitencia de todos los santos que hicieron penitencia, ayuno, oración, pobreza, etc. Ahora digamos, el materialismo nos ha invadido y queremos los bienes de este mundo, pero olvidamos lo más importante, ¿no? Lo más importante. En fin, pues que la unión perfecta de nuestra voluntad con la voluntad de Dios, unión que es elemento esencial del estado de perfección espiritual, exige que nuestra voluntad sea liberada de todo apetito no plenamente conforme con la voluntad divina. Para llegar a una unión semejante se requiere la mortificación total de toda tendencia desarreglada de nuestra naturaleza. Entonces, si queremos que nuestra voluntad se conforme con la voluntad de Dios, necesitamos mortificar toda tendencia desarreglada con nuestra naturaleza. Entonces, sin mortificación no hay
vida espiritual, no existe la vida espiritual, no progresa y mucho menos llega uno a la santidad. ¿En qué sentido es la mortificación una demostración de amor? Como al mortificarnos contrariamos nuestro apetito de bienestar y en consecuencia nuestro amor propio. Cuando practicamos la mortificación por agradar a Dios, anteponemos prácticamente la satisfacción de Dios a nuestra satisfacción personal, el amor de Dios al amor propio. Por eso, el alma que se mortifica por agradar a Dios le dice no con las palabras, sino con las obras, os amo más que a mí mismo. La persona que se mortifica, que se abstiene, digamos, de las cosas que la traen, bien dice a Dios con las obras, os amo más que a mí mismo. Entonces, como al mortificarnos contrariamos nuestro apetito de bienestar y de gozo, y en consecuencia nuestro amor propio lo mortificamos. Cuando practicamos la mortificación por agradar a Dios, anteponemos prácticamente la satisfacción de Dios a nuestra satisfacción personal, el amor de Dios al amor propio. Y mediante esto, con los hechos, no con las palabras, decimos a Dios, os amo más que a mí mismo. Por ejemplo, uno está tentado, quiere hacer un pecado, quiere cualquier pecado que sea, de chisme, de crítica, de juicio, de obra, de cualquier pecado. Uno no lo hace, dice, Dios mío, os amo más que esta cosa que me atrae. Otra pregunta, ¿puede servir la mortificación de hecho para fines apostólicos? Sí. Nos lo demuestra el apóstol San Pablo, que decía efectivamente, refiriéndose a los sacrificios abrazados por él, cumplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:24. Cumplo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo, a las tribulaciones de Cristo, hago esta penitencia por su cuerpo, que es la iglesia. También Pío XII declaró en la Mystici Corporis que la salvación de muchas almas depende de la mortificación voluntarias emprendidas a este objeto por los miembros del cuerpo místico. Entonces, el hecho de ayunar, el hecho de hacer caridad, el hecho de hacer penitencia, el hecho de hacer oración por otros, bien, los ayudamos a salvarse. La salvación de muchas almas depende de las mortificaciones voluntarias emprendidas a este fin por otros cristianos, por los miembros del cuerpo místico. Continuamos con esta meditación. ¿Hay varias especies de mortificación? Es una pregunta. Como en todas las partes de nuestro ser humano residen inclinaciones imperfectas y malas, podemos distinguir varias especies de mortificación, según el objeto inmediato de esas diversas tendencias que deben ser corregidas. Se distinguen así la mortificación corporal, la de la sensibilidad y la de espiritual. ¿Es necesaria la mortificación corporal? Como también en nuestra naturaleza corporal hay tendencias desarregladas, se deben mortificar al igual que las tendencias imperfectas del espíritu, o simplemente sensibles. Es, por lo tanto, un error pretender que la mortificación corporal es cosa de la Edad Media y que puede ser sustituida en adelante por el trabajo de purificación únicamente espiritual. Mientras nuestra naturaleza corpórea sea de hecho como es, será preciso la mortificación. Por ejemplo, antes había 40 días de ayuno penitencia para imitar a Cristo, rescatar nuestros pecados, dominar nuestro cuerpo, hacer limosnas, hacer caridades. Bien, esto se eliminó prácticamente. Hoy queda el Viernes Santo, miércoles de ceniza. Bien. Y también había hay todavía, eso sí, la abstinencia de carne. Y ahora dicen, en lugar de ayuno puede hacer cualquier mortificación. Y bien, hace falta cosas claras para el pueblo. Cualquier mortificación, después no se hace nada. No se hace nada. Entonces hace falta, sí,
hacer penitencia, mortificarnos, y no es de los primeros siglos ni la Edad Media, que fue la edad gloriosa del cristianismo, por eso la menosprecian tanto, calumniándola de hecho. ¿Cómo se practica la mortificación corporal? También en la mortificación corporal se trata de imponer al propio cuerpo, por voluntad propia, algo que le desagrada o repugna. También en este caso, el elemento principal de la mortificación es el acto de voluntad con que nos lo imponemos. Hay que advertir, sin embargo, que lo que más repugna a la naturaleza exige normalmente la intervención de un acto de voluntad más resuelto y generoso, y sirve así a su modo para hacer la mortificación más meritoria. Algunas de esas mortificaciones consisten en abstenerse de lo que agrada, como por ejemplo el ayuno, la abstinencia de carnes, las vigilias por las que se renuncia al sueño. Otras consisten en imponer un sufrimiento físico a nuestro cuerpo, como el uso, por ejemplo, de instrumentos de penitencia, silicio, etc. Entonces, cuando algo no gusta al cuerpo y por la voluntad lo imponemos, ahí está el mérito. ¿Qué comprende la mortificación de nuestra sensibilidad? La mortificación de la sensibilidad es aquella mediante la cual moderamos el uso de los sentidos y dominamos nuestras pasiones, particularmente el amor sensible, al que simbólicamente designamos con el nombre de corazón. ¿Tienen necesidad de nuestros sentidos de ser mortificados? Bien, sí. Como son precisamente nuestros sentidos los que nos ponen en contacto con los objetos y nos atraen por el deleite que producen en nosotros, quien no moderase el uso de los sentidos no podría en modo alguno resistir a los atractivos de las criaturas, que con frecuencia le harían caer en imperfecciones y pecados. Por eso, la mortificación de los sentidos, por la que nos hacemos señores de ellos, es considerada comúnmente como un elemento fundamental de la vida espiritual. Entonces, la mortificación de los sentidos es un elemento fundamental en la vida espiritual. Si no hacen penitencia, todos perecerán. Debemos mortificar también nuestras pasiones. Las pasiones son otros tantos impulsos que con frecuencia empujan ciegamente hacia lo que nos agrada, o bien nos alejan de lo que nos disgusta con gran peligro de hacernos desviar del camino de la virtud, la cual requiere que guardemos el justo medio en todas nuestras acciones humanas. Para llegar a mantener las pasiones siempre dentro de los justos límites, es preciso saber contrariarlas con energía, cultivando en nosotros generosamente la voluntad de inclinarnos por el amor del Señor, no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso, no a lo más gustoso, sino antes a lo que da menos gusto, no a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciado, dice San Juan de la Cruz en su subida al Carmelo 1:13-6. Entonces, si queremos mortificarnos, santificarnos, progresar en santidad, bien debemos buscar no lo más fácil, sino lo más dificultoso. No lo más gustoso, sino antes los que menos da gusto. No lo más alto y precioso, sino lo más bajo y despreciado. ¿Por qué debemos mortificar también el corazón? Porque el corazón, o sea, el amor sensible, atrayéndonos y atándonos a esta o aquella persona por la satisfacción que de ella se recibe, conduce luego fácilmente a sacrificar para hacernos a ella gratos algún pequeño o tal vez hasta algún grave deber, con detrimento de la observancia de la ley divina. Por lo demás, el que quiere amar de veras a Dios sobre todas las cosas, debe renunciar a todo amor que no esté plenamente conforme a su santa voluntad. Renunciar a todo amor que no sea que no concuerde con la voluntad divina. Y finalmente, última pregunta: ¿cómo se practica la mortificación espiritual?
La mortificación de nuestras tendencias espirituales imperfectas se practica del modo más eficaz con el ejercicio positivo de las distintas virtudes. Como éstas nos inclinan a obrar con rectitud, nos hacen renunciar necesariamente a lo que es menos recto y por lo tanto a todas las tendencias desregladas en algún sentido, como que buscamos nuestra satisfacción sin parar mientras en la voluntad divina. Las virtudes teologales desarrollándose en nosotros nos inclinan a buscar cada vez más puramente el honor y la gloria de Dios, es decir, la fe, la esperanza, la caridad, debe inclinarnos a buscar cada vez más puramente el honor y la gloria de Dios, mientras que las virtudes morales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, al ir creciendo, nos liberan de nuestras miras egoístas, manteniendo toda nuestra actividad humana en los límites señalados por la divina. La consecuencia de las virtudes perfectas coincide, pues, con la mortificación perfecta de nuestro espíritu. Entonces, la consecución, es decir, alcanzar las virtudes perfectas, coincide con la mortificación de nuestro espíritu. Hay mortificación del espíritu, mortificación de la carne, mortificación del corazón, mortificación de los sentidos. Entonces hemos dicho que por mortificación se entiende el trabajo espiritual emprendido por el alma para hacer morir en sí misma las tendencias naturales que impiden la vida sobrenatural. Eso se llama también abnegación, renuncia, sacrificio. Y la mortificación sí es necesaria, porque si no mortificamos, si no dominamos las tendencias, nuestras pasiones, nuestros deseos, bien pueden conducirnos a lo que es ilícito y finalmente al pecado mortal. Y el pecado mortal destruye la gracia, destruye la caridad, expulsa el Espíritu Santo y destruye toda vida sobrenatural, espiritual en el alma. Entonces, queridos hermanos, tenemos que saber esas cosas y también ayudar a los niños a saber y ayudarlos a hacer sacrificios, evitar el egoísmo, el orgullo, la avaricia, los caprichos. Si no mortificamos nuestros caprichos, y en los niños también, más tarde será una catástrofe. Y finalmente, como dije ya varias veces, la penitencia es de precepto divino. Textualmente dice nuestro Señor en San Lucas 13:3, yo os aseguro, si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. A hacer penitencia. Y vemos también, por ejemplo, en Jonás, cuando vio que la gente de Nínive había hecho penitencia, se había convertido de su mala conducta, y bien Dios no la castigó con el mal que había determinado de castigarla. Y también la penitencia implica reconocimiento de la culpabilidad. En Salmos 51, 5, 55, 50, versículo 5 dice, pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante mí. Contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. Así eres justo tú cuando sentencias, sin reproche cuando juzgas. Que hermanos, la meta de la mortificación es precisamente no llegar al pecado. Y si hemos tenido la desgracia de haber pecado, fallado, y bien, una buena confesión. Dios no rechaza un corazón arrepentido. Sean lo que sean los pecados que hemos hecho, una buena confesión borra todo, con tal que hagamos, como dijo Cristo, vete, no peque más. Si quieren conocer más mejor su fe católica, escríbense en nuestro catecismo católico tradicional, catecismo católico tradicional, en YouTube y Telegram. Magnificat anima mea Dominum. Et exo